Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 14 de abril. Estamos en la segunda semana del tiempo de la Pascua. Por tanto, seguimos siendo invitados a vivir la presencia de Cristo vivo y resucitado. Y que nuestra vida sea también, como decimos, resucitadora, en cuanto que nuestras palabras, nuestros hechos, la coherencia de vida, pues hablen también de servicio, de entrega, de donación, y con ello pues estemos prolongando esos efectos de la resurrección del Señor también en nuestra vida y en nuestra historia. El texto de hoy es Juan 3, 16, 21. Estamos en ese ambiente de la conversación de Jesús con Nicodemo. Y justamente el texto de hoy es un texto que se proclama en el comienzo del Evangelio del día de Jueves Santo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Hay como un contraste en esta lectura entre, más que contraste, equiparación entre la luz y el amor de Dios, ¿no? La luz fue la primera de las obras del Dios creador. También el amor es primero, porque en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo para expiar los pecados. Por tanto, amor y luz son lo primero, deben ser lo primero. Y el amor es también luz que juzga nuestras obras, las juzga amorosamente. A diferencia de lo que sucede en nosotros, en Dios misericordia, o sea, en Dios amor y justicia, luz, no se contradicen. En general, en Dios, ningún atributo suyo puede contradecirse con otro, porque si esto fuera así, Dios sería un ser contradictorio, no sería Dios. Por esto, Dios es justo porque es misericordioso y es misericordioso porque es justo. Leía preparando este comentario, un comentario, valga la redundancia, del padre José María Olaizola. Él trataba de proponer qué era en nuestra vida luz y qué es en nuestra vida tinieblas. Decía, luz es la actitud de servicio de mucha gente. Tiniebla es la ceguera y el egoísmo. Luz es el sentido del humor para plantar cara a los problemas. Tiniebla es la falta de transparencia, que demasiadas veces se convierte en el último fallo, la última traición y el último abandono, ¿no? Luz es la imaginación, la creatividad. Tiniebla es ver en esto solo otra excusa para la polémica de siempre, ¿no? Luz es la honestidad de quien pone primero y delante a las víctimas y antepone a intereses particulares. Tiniebla es la corrupción de quien solo se pone delante a sí mismo, sus intereses, su conveniencia. Luz es el amor que ha pasado a primer plano. Luz es la comprensión del Dios con nosotros. Tiniebla es la religión del miedo, que quiere ver en la pandemia la acción de un Dios castigador, ¿no? Luz es el descubrimiento de que somos comunidad, que dependemos los unos de los otros, ¿no? Tiniebla es la indiferencia ante el prójimo. Luz es la lectura creyente que estamos pudiendo hacer cada uno de esto que está ocurriendo y que quizás implica redescubrir la fe, el amor, la vida, la muerte, el sentido de lo que hacemos, lo que entendemos por felicidad y por esperanza. No sé, me parecieron palabras muy certeras e imágenes que deberíamos repasar y ver qué respuesta estamos dando a la luz de Dios, qué respuesta estamos dando personalmente, ¿eh? Si somos luz o si estamos siendo, por el contrario, tinieblas, ¿no?
Tanto amó Dios al mundo. Todo viene de una iniciativa de Dios. Nuestro Dios es un Dios que ama, es un Dios Padre, es Dios amor. Medito sobre este adverbio. Dios ha amado tanto, de tal manera ha amado, tan fuertemente amó. Se adivina que va a hacer locuras, que este amor le llevará a hacer cosas sorprendentes. Y también está ahí la palabra mundo. Sin embargo, se comprende un poco que Dios ame al mundo. Después de todo es su obra, es su creación. Que le dio, dice el texto, le dio su unigénito Hijo. Juan no cesa de contemplar ese don que es Jesús. Jesús es el don de Dios, el regalo maravilloso que el Padre ha dado, lo que le da más precioso, lo que más precioso tenía. Jesús es la maravilla de Dios. Se tiende a veces a pensar que el amor de Dios se ha manifestado solamente en el Calvario, pero la venida del Hijo a este mundo es ya una manifestación del amor. Todo el que crea en Él no perecerá, sino que tendrá la vida eterna. Dios es el viviente por excelencia, la vida en el mayor bien que el hombre puede poseer. Pues bien, Dios ha comunicado su vida. Las imágenes son abundantes. El árbol de vida, el camino de vida, la fuente de la vida, el libro de la vida, el pan de vida. Vincularse a Dios, conformarse a su voluntad, es vivir. Desobedecer la voluntad de Dios es perecer. El que cree no perecerá. Pues Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Esta fórmula será repetida más de 50 veces en el Evangelio de San Juan. Es el Padre quien ha tenido esta idea, quien ha enviado a su Hijo. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nos encontramos siempre con el único y mismo pensamiento. Tanto ha amado Dios, el único deseo de Dios, el único anhelo, la gran empresa de Dios es la de salvar. Basta con evocar nuestras propias experiencias, nuestros propios amores, para experimentar cuán natural es esto. Cuando se ama, se quiere el bien para aquellos a quienes se ama. Dios quiere que yo sea salvado. Dios quiere que un tal que conozco, mi hijo, mi amigo, mi colega, mi marido, sea salvado. Pues gracias, Señor. El que cree en Él no es juzgado. El que no quiere creer ya está condenado. Pero no es que Dios le condene, es que Él no quiere creer. Volvemos a encontrar la opción radical, por o contra Jesús, creer, no creer en Jesús. Hay pues una responsabilidad del hombre. Qué misterio, ¿verdad? Dios quiere salvar, pero algunos rehúsan esta salvación y se condenan a sí mismos. Cuando vino la luz al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal aborrece la luz, pero el que obra según la verdad viene a la luz. Hacer el bien, hacer el mal, suele ser de esta manera práctica que se hace la división. Cualquiera que hace el bien, aun si no conoce a Cristo, está ya en cierta comunión con Dios y por tanto encontrando también la salvación, aunque no conozca a Cristo, pero participa del bien creado por Dios y hace el bien, y hay amor y hay bondad también en su vida. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, al beato Pedro González, conocido popularmente como San Telmo. Nació en Fromista, Palencia, el 9 de marzo de 1190 y muere en Tui, en Vigo, 15 de abril de 1246. Perdón, he dicho Tui Vigo porque es la diócesis. Tui es una cosa, es una ciudad,
y Vigo es otra. Conocido comúnmente como San Telmo, fue un sacerdote católico español. Tras ejercer como canónigo en Palencia, ingresó en la orden de predicadores, dominicos, como fraile, y se distinguió por su locuaz retórica. Acompañó como capellán al rey Fernando III de Castilla, antes de ocupar el priorato del convento de Guimaraes. Se le honra como patrono de los marineros, aunque nunca fue reconocido formalmente como tal. El Papa Benedicto XIV confirmó su culto como beato en 1741, si bien aún no ha sido canonizado oficialmente. Es patrono de la ciudad de Tui, de la diócesis de Tui-Vigo, y de Fromista, Palencia, donde se celebra la fiesta en su honor el fin de semana posterior a la Semana Santa. De familia distinguida, estudió en la Universidad de Palencia, fue ordenado sacerdote. Gracias a la protección de su tío Arderico, obispo de Palencia, se le otorgó una canonjía y una bula especial permitió que fuera nombrado deán sin tener la edad requerida. Se cuenta que al desfilar por Palencia para ocupar su puesto, enganalado y en un caballo brillantemente enjaezado, por un tropiezo del animal, Pedro González cayó en el fango, provocando risas y burlas de quienes veían aquel desfile y antes le aplaudían y admiraban. La humillación lo enfureció y se decidió a ingresar en un convento para apartarse del mundo. Como fraile ocupó el puesto de capellán militar, donde su capacidad oratoria llamó la atención de Fernando III de Castilla, quien lo convocó a la corte. Como confesor del rey, incitó a éste a reanudar las hostilidades contra los andalusíes y lo acompañó en la campaña de conquista de Córdoba y Sevilla. Consagró como iglesias las mezquitas en las ciudades conquistadas. Al regreso de la campaña abandonó la corte para predicar en Asturias y Galicia. De esta época de su vida se narra la mayoría de sus milagros, especialmente en ayuda de marineros y pescadores, por lo que se dice que sentía particular simpatía. Fue nombrado prior del convento de Guimaraes en Portugal, donde tuvo entre sus frailes a Gonzalo de Amarante, San Gonzalo de Amarante. Ya sexagenario se retiró a Tui, donde trabó amistad con el obispo Lucas de Tui. En la Pascua de 1246, mientras peregrinaba la tumba del apóstol Santiago, falleció tras caer enfermo. Fue sepultado en la catedral de Tui. En épocas recientes, la diócesis de Tui-Vigo ha emprendido un proceso formal de canonización de Pedro González Telmo. En el 2016, las cofradías de Tui, Oporto y Fromista se unieron para solicitar su canonización al Papa Francisco, que fue obispo en el barrio de San Telmo de Buenos Aires. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Telmo o San Pedro González, conocido, ya digo, como San Telmo, Beato Pedro González. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Pascua. Os quiero.